Buenos días, soy Blanca Alfaro, historiadora del arte. Nos encontramos hoy ante la copa de Aisón. Es una pieza extraordinaria realizada en arcilla, cocida y cubierta de barniz negro con la técnica de figuras rojas en el siglo V a.C. en Atenas. La pieza, esta copa, estaba pensada para la bebida comunitaria, es decir, para que los asistentes del simposio la pasaran de mano en mano. Sin embargo, su tamaño, bastante grande con respecto a otras kílix, otras copas que conocemos de esta tipología, de 36 centímetros de diámetro y 14 centímetros de altura, nos hace pensar que además de una copa de uso cotidiano fue también un objeto de prestigio, es decir, que este objeto, esta copa, confirió a su poseedor un lujo añadido. Es una copa también extraordinaria porque está firmada, aunque hay otras piezas que conocemos también en esta misma sala que están firmadas, es la única copa que conocemos firmada por el pintor Aisón, que dejó su firma en la parte de abajo del medallón central que ilustra el centro de la copa, la parte interior de la copa. Aisón decidió dejar su firma con una inscripción en la que podemos leer Aisón Egrapsen, es decir, Aisón me pintó. De esta forma los vasos griegos nos indican en algunas ocasiones cómo los pintores o los ceramistas que los habían realizado querían pasar a la posteridad o dejar su marca de su arte y de su habilidad. Las copas griegas o las piezas de cerámica griega llevaban un proceso bastante complejo de elaboración. En el caso de estas piezas se realizaban a torno y en muchos casos en distintas piezas que después se ensamblaban. Una vez que estaban ensambladas, se borraban las marcas que había dejado el torno por medio de una esponja húmeda y después se pasaba a pintar la pieza, la copa. Con la arcilla todavía húmeda se realizaba un pequeño bosquejo utilizando un instrumento romo y después se repasaban las figuras. En el caso de las figuras rojas, como es el caso de esta copa, se repasaba la figura con un barniz negro y después con ese mismo barniz se realizaban los interiores, los detalles del interior de la silueta. Una vez que ya estaba realizado el dibujo y los detalles del interior, se cubría el resto de la pieza, de la arcilla, con esa imprimación, con este barniz negro, que dejando sin cubrir la parte del dibujo. De esta forma, lo que estamos viendo en color rojo es el color de la arcilla, mientras que la parte negra es la imprimación que se añade después y que confería a la pieza un tono vitrificado y la protegía. Una vez pintada la pieza, se procedía a su cocción. Esta cocción se realizaba en 3 fases. La primera fase era una fase oxidativa, en la cual se permitía que dentro del horno se introdujera aire para producir ese proceso de oxidación. Luego una fase reductora en la que se añadía leña verde que producía ese ennegrecimiento del barniz, y una tercera fase de nuevo oxidativa que confería a la pieza al final su resultado final con este barniz vitrificado brillante y este tono rojizo en la arcilla que destacaba por detrás. En el caso de esta pieza, el pintor decidió elegir el tema de Teseo, que era un héroe muy importante para la ciudad de Atenas. No lo he dicho antes, pero bueno, esta pieza está realizada en el siglo V a.C. y por sus características, por ejemplo, la técnica de figuras rojas, la podemos situar en las últimas décadas de este siglo, en torno al año 420 o 410 a.C. En esta época, Atenas, el lugar donde se realizó, está en una época de tregua dentro de las guerras del Peloponeso, es decir, está en una época todavía de una paz, pero una paz tensa, y no es extraño que el pintor haya elegido este tema, el tema de Teseo, que era un héroe muy importante para los atenienses, para protagonizar su obra maestra. Teseo era un héroe para los atenienses, entre otras cosas, porque encarnaba el ideal del joven griego, puesto que mostraba los ideales de la educación, de la paideia griega, en tanto que era un joven heroico y fuerte, pero también inteligente. Ya vamos a ver después que el pintor desarrolla en esta copa diferentes temas en los que Teseo tiene que utilizar su inteligencia para vencer a distintos monstruos, a distintos bandidos, convirtiéndose así en un paladín de la libertad, de la educación griega y también protector de la colectividad. En la imagen central que estamos viendo ahora, estamos viendo a Teseo venciendo al Minotauro.
Esta es su hazaña más importante, la hazaña final, en la que Teseo consigue vencer a un monstruo que asolaba la ciudad de Atenas. Este monstruo había nacido en Creta y el rey de Creta exigía para alimentar a este monstruo, el Minotauro, un impuesto de 10 jóvenes y 10 doncellas que debían acudir para ser devorados por el Minotauro. El Minotauro, como bien saben, era fruto del amor monstruoso de la reina de Creta, Pasífae, y un toro, y estaba encerrado en un laberinto con el fin de que no dañara a otras personas. Con lo cual, el peligro de enfrentarse a este monstruo no solo era que podía ser devorado por él, sino que una vez vencido, era muy difícil salir del lugar en el que estaba encerrado, puesto que el laberinto había sido construido por uno de los mejores arquitectos de la época, Dédalo. Teseo, en este caso, será ayudado por una princesa, Ariadna, que se enamora de él y decide ayudarle. Ariadna, aunque no aparece representada, tiene un papel muy importante en esta historia, puesto que proporciona a Teseo un hilo que el héroe irá soltando a medida que va adentrándose en el laberinto, y una vez vencido el Minotauro podrá regresar por el mismo camino gracias a la marca que ha ido dejando. Aisón nos presenta el final de la historia, en el que Teseo aparece venciendo o dominando a este Minotauro, que era mitad toro, mitad ser humano, y aparece acompañado por la diosa protectora de la ciudad de Atenas, Atenea, a la que podemos reconocer porque aparece vestida como suele aparecer representada, es decir, una mujer joven, armada, tocada con un casco ático propio de la época, una lanza, y la piel de cabra que cubre sus hombros, que era la égida, uno de las protecciones que ella portaba. De este modo, Aisón nos presenta a este héroe tan importante para la ciudad de Atenas en esta época tan importante de crisis de la ciudad. Por la parte exterior de la copa, Aisón decidió representar otras hazañas de Teseo que realiza a lo largo de un camino iniciático desde Trecén a Atenas. Este héroe, en la copa exterior, vamos a ver cómo se va enfrentando a distintos bandidos que tienen en común una cosa, que es que no cumplen la ley de la hospitalidad griega, piedra angular dentro del pensamiento griego. Al contrario que un buen ciudadano, estos bandidos incumplen esta ley de hospitalidad y abusan de los viajeros, los engañan, los dañan, y Teseo, como paladín de la libertad, va a destruirlos utilizando siempre la misma trampa que estos bandidos han creado. De esta forma, Teseo cumple con la ley de la moralidad griega, en la que cada persona, cada oponente tiene que ser vencido con el mismo trampa o con el mismo daño que él realiza, ¿no? Entonces, en forma de friso, Aisón dispone las distintas escenas, 3 en un lado de la copa y 3 en otro, y vemos distintos momentos de estos distintos enfrentamientos de Teseo. Teseo, por ejemplo, se enfrenta a Sinis, que era un bandido conocido, su nombre significa devastador, que estampaba a los viajeros contra el suelo después de haberlos atado a un árbol. También vence a la jabalina de Cromio, que era una jabalina de dimensiones colosales que asolaba la región y que está protegida por una nodriza que de nuevo incumple también las normas de la moralidad griega, ajena a la civilización y ajena a las normas, ¿no? Por supuesto, también vence a otros bandidos, como es el caso de Estirón, que obligaba a los viajeros a lavarle los pies y después los arrojaba a un abismo donde una tortuga enorme los devoraba. También vence a el toro de Maratón, que asolaba también esa región echando fuego por el hocico, y al malvado Procustes, el cual obligaba a los viajeros a tumbarse en su lecho y cortaba los pies de aquellos viajeros cuyos pies sobresalieran del lecho, mientras que aquellos que quedaban más cortos los estiraba, dañándoles y torturándoles. Teseo, como veremos después, consigue en todo caso que Procustes se acueste en su propio lecho y le paga con la misma moneda, atacándole con un hacha. Y por último, vemos a Teseo venciendo al atleta Cerción, un atleta que personifica al mal atleta en tanto que utiliza su fuerza descomunal para causar estragos. En esta última escena vemos a Teseo haciendo una maniobra típicamente atlética, venciendo al atleta con técnicas de atleta, como hemos dicho antes, de vencer siempre con la misma arma
o con la misma técnica con la que el bandido en cuestión realiza su ataque. En conjunto podemos ver que es una obra dedicada a este héroe nacional y por lo tanto podemos pensar que en esta época de tensión, de crisis en la que Atenas ve a perder poco a poco su hegemonía sobre el resto de las polis, este regreso, este tema elegido puede significar un último deseo de recuperar los valores nacionales a los dioses protectores y a los héroes de la ciudad y de esta forma transmitir un ánimo y un mensaje de esperanza para la ciudad que estaba en puertas de la guerra.